¿Qué significa que solo el 5% de los argentinos tenga a la educación como principal preocupación? Bueno, así como lo dicen, es el último informe Argentinos por la Educación, Sí. que está titulado Percepción Social sobre la Educación y sobre la política educativa también, Ajá. porque el informe también hace un análisis sobre un relevamiento que hace la Universidad de San Andrés con respecto a, cómo consideran los argentinos a la política pública educativa, así que también podemos charlar de eso. Pero bien, como decías, ¿no? El 5% de las personas identifica la educación como el principal problema del país, ubicándonos en el séptimo lugar, ¿no? Por detrás de temas como economía, política, desempleo, inseguridad. A ver, esto no quiere decir que la gente no considera la educación como algo importante, sino que en este tipo de relevamientos los temas que están más en coyuntura o que tienen que ver con una afectación a la vida más cotidiana, ¿no? Ajá. Como puede ser lo económico, como puede ser el empleo, como puede ser la inseguridad, están siempre no por delante que la educación, primero que no todos están directamente relacionados con el sistema educativo, ¿no? Aquellas personas, no sé, que no tienen hijos, Sí. se alejan un poco de la situación, o también se considera a la educación como cuestiones más a mediano plazo, a largo plazo, Claro. y no cuestiones más urgentes, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando uno compara a nivel de Latinoamérica, como hace este estudio, el promedio nos da 3,4, es decir que es un tema bastante generalizado en la región. Ganan otras problemáticas. Sí distinguen un poquito Brasil, donde llega al 10%, ¿no? En la cantidad de personas que tienen la educación como prioridad, ubicándose en el tercer lugar. Uh-huh. Y en Uruguay un 8%, ubicándose en el cuarto lugar. Cuando uno analiza en Argentina, esta variación ha sido homogénea en los 20 años de que se ha desarrollado este estudio, ¿no? Sí. Ha pasado entre el 3%, ha llegado al 9% en algunos picos, pero siempre por debajo del 10%, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es un dato que hay que tener en cuenta. ¿Le sorprende este dato? O por ahí o refleja una tendencia, lo que venían ustedes observando hace tiempo? No sorprende. En realidad, para nosotros, y de hecho es una de los objetivos que tenemos como Argentinos por la Educación, Ajá. que es justamente que el tema educativo esté en la agenda pública, ¿no? Porque, bueno, de hecho lo encontramos como hipótesis de problema. Parte de los problemas que tenemos en el sistema educativo es que justamente muchas veces no es un tema prioritario para la política pública, y muchas veces no es el tema cotidiano en la discusión. Claro. Entonces, nosotros a través de estos informes agradecemos mucho a los medios de comunicación como ustedes que se hacen eco de estos informes, pero tenemos como objetivo, ¿no?, que a través de datos públicos, el tema educativo esté en agenda pública. Y bueno, hemos también tenido, por ejemplo, lo que fue la campaña por la alfabetización, donde ahí unimos fuerzas con más de 200 organizaciones y bueno, logramos que el tema de alfabetización inicial sea prioritario en la política pública. Pero como decimos siempre, ¿no?, el tema educativo no da votos. Pensemos que en época de elecciones no es un tema que esté en agenda, que la dirigencia esté poniendo como prioridad el tema educativo. Entonces es importante que la sociedad lo empiece a exigir de alguna manera, ¿no? Claro, y a mostrar esa preocupación. Exacto. ¿Cree o piensa que la crisis económica, las inseguridades que están sucediendo, ¿no?, o todas las cosas, diferentes cosas, temas que están sucediendo a nivel país, es como que desplazan un poco lo que tiene que ver con las preocupaciones vinculadas a la educación? Cuando uno repregunta, cuando habla de las causas de esos problemas, muchos caen en la educación. Es decir, le endilgan a la educación o problemas de educación a los otros problemas, pero no está como prioritario en los problemas del día a día, ¿no? Es muy loco eso, porque muchas veces, y nosotros lo consideramos así, ¿no? Esto es una apreciación
más personal, pero muchos de los problemas que hoy tenemos en lo que tiene que ver con por ejemplo, el desarrollo económico, tiene que ver con nuestro sistema educativo. O sea, aquellos países que han podido desarrollarse, que han podido, por ejemplo, revertir situaciones complejas, inclusive países parecidos a los nuestros, han apostado muy fuerte a la educación y a la ciencia, y eso ha sido el motor. No es al revés, no es que esperar a estar bien económicamente para apostar a la educación, es al revés. Entonces, eso es importante. De hecho, como les decía al principio, el informe también muestra cuál es el grado de satisfacción de las políticas públicas educativas de los argentinos. Y solamente el 28% de los encuestados tiene una mirada positiva sobre la política educativa. El resto no. O sea, hay una gran insatisfacción con respecto a las políticas públicas en educación, ¿no? Entonces, no está dentro de los problemas prioritarios, porque por lo que hablábamos recién, hay otros temas que desplazan a lo educativo, pero sí hay una mirada muy crítica sobre el sistema. Entonces ahí hay una situación, ¿no? Hay una mirada crítica sobre el sistema, pero en el día a día no me toca tanto como para ponerlo como principal problema. Pero bueno, ahí sí. No, digo, estamos hablando con Pablo Meiner sobre Argentinos por la Educación, sobre este informe, ¿no? que salió hace unos días, que solo el 5% de los argentinos tienen como principal preocupación a la educación. Pablo, la última pregunta te hago porque nos están apurando con el móvil también. Digo, ¿qué habría que hacer para que la educación vuelva a ocupar un lugar privilegiado, ¿no? En la agenda social? Bueno, acá lo importante es empezar a generar consensos. Hay experiencias muy interesantes en países de la región, como Ecuador, algunos estados de Brasil, sí, donde lo que ha pasado es que la sociedad civil y otros sectores quizás no tan vinculados a lo educativo, como puede ser el empresarial, el sector productivo, diferentes sectores, lo que han logrado es llegar a algún consenso, ¿no? Elegir algunas prioridades. Nosotros lo logramos con la alfabetización. Me parece que la clave está en poder encontrar algunas otras prioridades donde nos pongamos de acuerdo en políticas de Estado educativas, y a partir de ahí empezar a exigir, ¿no?, esa cuestión más social, como sucedió con la campaña por la alfabetización, poder encontrar otras prioridades. Y porque, a ver, exigir una mejor educación que quede como una frase feliz es algo muy general. ¿Qué es una mejor educación? Entonces lo que falta es ponernos de acuerdo en qué políticas deberíamos sostener, porque los países que han logrado tener resultados exitosos en lo educativo se han podido poner de acuerdo, y más allá de quién gobierna, el color político, hay políticas que se sostienen a lo largo del tiempo.